opción para enfrentar al terrorismo. Un reto descomunal, pero que a su vez me hacía más fuerte y más motivado para asumirlo. Era el escenario ideal para quien, como en mi caso, veía en cada problema una posibilidad de solución, de actuar con planificación y estrategia. Más aún para alguien que no tenía ninguna atadura ni compromiso con el pasado y llegaba a innovar con mi política de pacificación. Reconozco que no contaba con cuadros políticos ni militares, pero lo cierto es que llegaba conociendo al Perú profundo, con una gran determinación para reformar la estructura económica y social del país. Mi línea era el pragmatismo. No era una tarea fácil, porque además las elecciones de 1990 me habían granjeado muchos enemigos políticos. Era comprensible, porque era un outsider, un hombre de la nada, que llegaba de pronto y arrasaba con las predicciones de los sabios de la política nacional. Pero ojo, no solo la cúpula política, estaba también la cúpula militar de entonces, que no veía con buenos ojos que su jefe supremo fuera un chinito. Y claro, también allí estaban Sendero Luminoso y un MRTA que se regodeaba ante hechos como estos. Posteriormente me enteraría que habían querido deponerme por la vía de la fuerza o por la vía de la leguleyada. En este escenario de terror, inestabilidad económica y profunda desigualdad social, se continúa hablando de democracia, como se había hablado desde varias décadas atrás. ¿Pero había democracia en el Perú? Seguro, pero solo en el discurso. En todo caso, un Perú tomado por el terror, por el caos económico y la desesperanza, había generado un sistema democrático que propiciaba el avance de Sendero y del MRTA. Por ello, nuevamente había que tomar medidas que fortalecieran esa incipiente democracia. Crear primero una coraza contra ese para luego sentar los mínimos prerequisitos para que el pueblo lo entendiera. Y es que los pobres no podían considerar democracia un sistema en el que tenía que comprar un cilindro de agua por un sol. Por eso la expresión "vivimos en democracia" no era sino una palabra hueca para ellos, y de esto se aprovechaban los terroristas. Era común que estos grupos aparecieran en las zonas más pobres y en los asentamientos humanos, donde las escuelas eran de quincha y sus carpetas eran ladrillos. A esas personas no se le podía decir "vivimos en democracia". Antes había que hacerle su escuela. Entonces recién lo entenderían y comenzaría a tomar distancia frente al terrorismo y su prédica. Personalmente, nunca di conferencias o discursos sobre democracia, pero sí coincidía en el significado que para ellos, para el pueblo, tenía esa democracia. No en algo abstracto, sino en algo concreto que los sirviera, como caminos vecinales, como colegios, títulos de propiedad, como carreteras troncales, electrificación postamédica, diques grandes o pequeños. Así, mientras los terroristas destruían esta infraestructura, la democracia que yo les mostraba la recuperaba. Por eso creo que no me equivoqué en la forma en que mi gobierno desbarató el manejo pseudo ideológico con el que el terrorismo pretendía infiltrarse en el pueblo. Establecimos de esta manera una conexión directa del gobierno con el pueblo y posteriormente con unas fuerzas armadas y policiales ya identificadas, un solo corazón en la lucha contra el terrorismo. Mientras los demócratas de conferencias y discursos de plazuela, los que no se ensuciaron los zapatos, no lograban escuchar y menos dialogar y comprender a ese pueblo
que nunca había visto o conversado con un presidente. Para ellos, la democracia no había sido en la práctica sino un dedo manchado de tinta cada 4 o 5 años. Yo entré a la política con ideas renovadoras y la primera de estas ideas fue el acercamiento del presidente con los pueblos. Estos pobladores son quienes pueden dar testimonio de que yo los he visitado, que he convivido con muchos de ellos. No creo equivocarme si digo que hice el 95% de los asentamientos humanos de Lima de entonces y también de aquellos de las grandes ciudades en provincias. Señor presidente, señores vocales, yo he sido y soy un hombre de acción. Para mí resultaba inconcebible la pasividad con que los gobiernos le dejaban terreno libre al terrorismo o simplemente encargaba a sus fuerzas armadas policiales hacerle frente. Su participación como gobernante se redujo a declarar estado de emergencia desde su despacho y a voltear la página. Pero eso no podía seguir siendo así. Personalmente consideraba clave que la máxima autoridad elegida estuviera presente en los lugares en donde las huestes terroristas habían consolidado su presencia. Sabía que los pobladores estaban en contra de ellos, pero el elemento clave que faltaba era una presencia efectiva del Estado. Es por ello que procuré llenar ese vacío en cuanto poblado, comunidad o caserío visitaba. Quien habla desde un inicio fue claro y tajante de no ceder 1 milímetro ante el terrorismo. Yo puse una valla infranqueable para el terrorismo. Ceder ante él habría sido mancharme las manos con sangre inocente. La lucha contra el terrorismo tenía varios frentes. Uno muy importante era el psicológico. Por ello el empleo de términos se tenía que adecuar a esta realidad. Una cosa tan elemental. Por ello fue que mi gobierno no se los llamó más subversivos. Yo le di el calificativo que correspondía, el de delincuentes terroristas. Es con este criterio que no acepto que se denomine conflicto interno lo que en realidad fue un alevoso ataque terrorista contra la sociedad peruana. Señores vocales de este Tribunal Supremo, llamarlo conflicto interno no solo sería ofender a los miles de peruanos que murieron sin saber por qué, o a los heroicos militares, policías, ronderos y comités de autodefensa que sacrificaron sus vidas ante un enemigo invisible, que quería poner de rodillas al Perú, que pretendieron ponerle condiciones al país. Llamar a esta violencia conflicto interno sería premiarlos y quizá caer en el juego de reconocerles un estatus político, como hace poco los abogados del terror pretendieron hacerlo con el grupo terrorista MRTA, nada menos que ante el Parlamento Europeo.